Soy Alfredo Lozada y esto es Diálogo Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos con las noticias inmobiliarias de la semana. Primero, el gobierno ha anunciado a través del ministro de Vivienda, Duris Wettinburi, que edificarán más de 7.000 casitas calientes. Estas casitas son para las zonas donde hay friaje. Esto es un mensaje importante como una solución inmobiliaria formal a las personas que más necesitan y que tienen problemas de friaje en zonas de altura de nuestro país. Un tema muy interesante. De ahí, CODIP, la voz de José Espantoso, su presidente, señaló que está muy bien la ley BIS que se ha emitido en el Congreso, que es correcto, que es importante, es un buen mensaje, pero solita no funciona. La ley de vivienda de interés social necesita además un impulso muy fuerte en subsidios para las personas que más necesitan y así poder acceder a una vivienda. Vemos que en nuestro país los subsidios en el año 2025 fueron presupuestados en 1.500 millones, más o menos el 0.65% del presupuesto nacional, 0.65%. Y si hablamos de vivienda nueva, subsidios para vivienda nueva en los programas Techo Propio y Nuevo Crédito Mi Vivienda, solo llegan al 0.20% del presupuesto nacional. San Envidia, países como Chile, invierten 4.400 millones de dólares en subsidios para viviendas porque saben que es fundamental la vivienda formal, el desarrollo inmobiliario y además es un multiplicador en la economía. Así señaló José Espantoso, presidente de CODIP, que se deben invertir más en subsidios y además ver mecanismos para mejorar el acceso al crédito de las familias que más lo necesitan. Ahora vamos a una noticia muy interesante en el puerto del Callao, en la provincia constitucional del Callao. Su oferta inmobiliaria formal se ha multiplicado, ha crecido en más o menos 4 veces, eso es muy importante. Diversos proyectos inmobiliarios, muchos departamentos nuevos, formales, con todos los servicios, con mucha calidad, muy bonitos proyectos se están desarrollando en Callao y eso lo resaltó Ernesto Cuscano, gerente inmobiliario de COSAPI, que junto a Cumbres están desarrollando un interesante proyecto llamado Pasea, de más de 800 departamentos junto al Mall Plaza de Bellavista. Esto es bueno, mientras más vivienda formal, mientras más desarrollo adecuado, más acceso para las familias de proyectos inmobiliarios y vivienda nueva. También hay que resaltar una muy buena noticia en el Callao. El Callao y su Consejo Provincial ha aprobado su plan de desarrollo urbano llamado Callao al 2040. Un plan de desarrollo urbano permite diseñar la ciudad con mira hacia el futuro, ¿no? De manera ordenada, diciendo dónde se puede hacer vivienda, dónde se puede hacer comercio, dónde se puede hacer recreación, educación. Diseñas una ciudad. Esto necesitan todas nuestras ciudades y el Callao ha hecho esto. Recordemos también que el Callao tiene una ordenanza de vivienda de interés social para promover la vivienda de interés social. Buen trabajo en los temas de desarrollo urbano que viene realizando su alcalde Pedro Espadaro y eso genera que vaya la inversión inmobiliaria a las zonas donde se promueve inversión formal y donde se establecen instrumentos urbanísticos como un buen plan de desarrollo urbano. Estas son las noticias que hemos tenido en la semana y continuamos con el programa. Hoy tendremos a Julio Vázquez, gerente comercial de Acres Finance, que nos hablará del fideicomiso. Un nombre que suena mucho, ese nombrecito fideicomiso, lo escuchamos siempre y está involucrado mucho en los proyectos inmobiliarios. Sirven para dar garantías, sirven para dar financiamiento, le sirve al desarrollador inmobiliario y le sirve a los que compran un inmueble. Esto es muy interesante y lo veremos con Julio, que es un experto en la materia. También estaremos con Aldo Fuertes. Aldo Fuertes es gerente general de Core Capital, sociedad administradora de fondos de inversión, y nos hablará de eso, de fondos de inversión. Además es presidente de la Asociación de Empresas Administradoras de Fondos de Inversión. Eso tendremos en el programa de hoy. Creo que va a estar muy interesante. Vamos con una pausa. Muchísima alegría darle la bienvenida aquí a la Arena 1 de San Miguel para dar inicio
a la feria más importante del país en su edición número 20. Estamos convencidos de lo potente que es la vivienda formal para este objetivo. Seguimos en Diálogo Inmobiliario, el espacio de CODIP, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, para hablar de qué, de nuestro mundo, el mundo inmobiliario. Hay una palabrita en el mundo inmobiliario que se escucha mucho, lo escuchamos los compradores, los vendedores, los desarrolladores, el fideicomiso. Entonces queremos profundizar y saber qué es el fideicomiso, para qué sirve, en qué ayuda en un negocio inmobiliario, en el desarrollo inmobiliario, y hemos traído a la persona indicada, Julio Vázquez, gerente comercial de Finance, de Acres. Él es un experto en el tema y nos va a ayudar. ¿Cómo estás, Julio? Alfredo, muchas gracias por la invitación y feliz de poder estar acá en este espacio para hablar un poco acerca de lo que son los fideicomisos y especialmente el fideicomiso de titulización. Perfecto. Voy de frente con la pregunta. ¿Qué es un fideicomiso? Explícanos así, suavecito, sencillo, para tenerla clara. Por supuesto. Un fideicomiso es un patrimonio autónomo que es administrado por un fiduciario. En donde una persona natural o jurídica aporta un activo que va a respaldar obligaciones con terceros. Estos terceros se denominan fideicomisarios. Estas obligaciones están debidamente especificadas, con condiciones además hechas en función de los acuerdos que se hayan tomado entre las partes, determinadas y específicas en un acto constitutivo. El acto constitutivo es el contrato que da origen al fideicomiso, el fideicomiso en general, y es lo que utiliza el fiduciario como herramienta para poder administrar este patrimonio autónomo a lo largo de la vida del fideicomiso. Buenísimo. Y en el mundo inmobiliario, ¿qué tipos de fideicomiso hay? ¿Qué tipos de fideicomiso se usan? Básicamente, el mundo de los fideicomisos se divide en dos. El fideicomiso de titulización, que está regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores, porque lo que busca es promover el mercado de capitales peruano, y el fideicomiso de garantía o fideicomiso bancario, que está regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros. De hecho, es el más conocido, ya que la banca lo viene utilizando hace muchos años para respaldar sus financiamientos, ya sea en negocio tradicional, pero sobre todo en el negocio inmobiliario. Cuando hablas de mercado de capitales, a mí me viene a la cabeza bolsa de valores, acciones. A ver, explícanos por qué el fideicomiso de titulización está en el mercado de capitales. Por supuesto, hay distintos mecanismos para poder conseguir financiamiento en el mercado de capitales. La bolsa es el más conocido de todos, pero también existen mecanismos que hacen que el acceso al mercado de capitales sea mucho más sencillo, más ágil y sobre todo más económico para las empresas. Este mecanismo es el fideicomiso de titulización, ya que tiene condiciones que básicamente facilitan al cliente, facilitan a aquellas empresas que tienen activos que pueden utilizar para poder conseguir financiamiento mediante condiciones específicas, ya sea en el mercado público o en el mercado privado, ¿no? Cuando lo haces en el mercado público, sí tienes que asumir a todas las reglas, tienes que acogerte, a todas las reglas que te pone la regulación vigente, y en el mercado privado puedes hacer cosas mucho más a la medida porque eso contempla simplemente acuerdos entre ambas partes fuera del marco público. Perfecto, tenemos un cuadrito donde está la estructura de un fideicomiso de titulización y creo que nos va a ayudar bastante para comprender y que tú puedas explicar detalladamente cómo funciona este patrimonio fideicometido de un fideicomiso de titulización. Perfecto, Alfredo. Efectivamente, el fideicomiso se compone en principio de tres grandes actores, ¿no? El primero es la empresa, que es la que recibe el nombre de fideicomitente originador. Este esquema que estamos viendo es el esquema de un fideicomiso de titulización. Esta empresa lo que va a hacer es aportar un activo en dominio fiduciario hacia el patrimonio fideicometido, que es administrado por un ente fiduciario, que en este caso es Acres Titulizadora, y este patrimonio fideicometido va a emitir valores mobiliarios que van a ser adquiridos por inversionistas institucionales. En este caso, los inversionistas institucionales son los que reciben el nombre de fideicomisario, y estos valores mobiliarios pueden ser de distintos tipos. Pueden ser bonos de titulización, bonos estructurados, instrumentos de corto plazo
o certificados de participación. Y eso lo determina el mismo acto constitutivo una vez de que se acuerdan las condiciones entre originador o fideicomitente, que es la empresa, y el fideicomisario, que es el inversionista institucional. El fideicomisario lo que hace es adquiere estos valores mobiliarios con el intercambio de flujos de efectivo, y este dinero es el que utiliza el patrimonio fideicometido para financiar a la empresa que otorgó estos activos en dominio fiduciario. El ente encargado de hacer la cobranza de las obligaciones que adquirió esta empresa es el propio fideicomiso. Es el patrimonio fideicometido el que se vuelve acreedor de esta empresa, y además es el fideicomiso el que se hace responsable de cumplir con el servicio de deuda hacia los inversionistas. Así es como funciona un esquema de fideicomiso de titulización tradicional. ¿Y cuáles son las ventajas de estar en el mercado de capitales? Las ventajas en el mercado de capitales son bastante bien marcadas, ¿ok? Lo primero es que puedes conseguir mayores plazos en el financiamiento de tu proyecto, ¿ok? No hay una regla exacta de qué plazo tiene que tener una operación. Nosotros hemos hecho operaciones que tienen plazo de financiamiento desde 6 meses hasta 30 años. ¿De acuerdo? Lo otro es de que puede ser mucho más flexible. Los instrumentos dentro del mercado de capitales te permiten poder hacer estructuras de financiamiento ad hoc. Es decir, es como si hicieras un traje a la medida de la empresa. Evalúas las necesidades de la empresa, sus capacidades, y en función de eso haces estructuras financieramente viables que permitan conseguir financiamiento y que sean atractivas para los inversionistas. Lo otro es de que una vez de que el cliente consigue track record en el mercado de capitales, puede tener acceso a mejores condiciones de financiamiento, sobre todo en temas de tasa. ¿Por qué? Porque básicamente lo que mira el mercado es cuál ha sido tu comportamiento a lo largo de los años, y conforme va pasando el tiempo vas volviéndote un poco más sofisticado con respecto al tipo de instrumento que vas lanzando al mercado. Si haces operaciones mediante oferta privada, puedes hacer que este costo de emisión sea mucho más económico, porque te evitas algunas obligaciones regulatorias, además de que no tienes que hacer la información de la empresa pública, algo que muchas empresas valoran bastante el día de hoy, ¿no? Y lo otro es que el fideicomiso de titulización es el que adquiere las responsabilidades de reportería y pagos ante los inversionistas, además de que, así como en el sistema financiero, en el sistema de mercado de capitales hay ventajas tributarias interesantes que pueden hacer que estos vehículos sean atractivos para las empresas y para los inversionistas. Este fideicomiso con patrimonio autónomo se encarga de todo, ¿no? Va regulando todo, va estructurando todo. Y en el mercado inmobiliario, o para el mercado inmobiliario, como mecanismo de financiamiento, ¿qué tipos de fideicomiso de titulización existen? Ok, existen distintos tipos de financiamiento que puedes hacer a través de un fideicomiso de titulización. Vamos a nombrar los más conocidos, ¿no? El primero de ellos es el que creo que todo el que está metido en este mundo conoce mucho, que es el del financiamiento de land banking. Es aquella empresa que busca adquirir un terreno y necesita apalancarse para poder lograr Para arrancar un negocio inmobiliario tienes que comenzar no solo con la idea, sino comenzar con un terreno. Así es. Entonces dices, ¿cómo financio el terreno? ¿Cómo consigo el terreno? El financiamiento mediante un fideicomiso de titulización es posible. Así es, así es. Y este es el mecanismo que se ha ido volviendo más popular en los últimos años, ya que te permite poder conseguir ratios de apalancamiento mucho más altos de lo que consigues en el mercado financiero tradicional. Acá, básicamente, ¿cómo funciona este fideicomiso de titulización? La empresa que va a buscar comprar el terreno, lo que hace es cede este terreno en dominio fiduciario, el fideicomiso utiliza... A este patrimonio autónomo. A este patrimonio autónomo. El fiduciario lo que hace es utiliza esta garantía para poder emitir los valores mobiliarios, y los inversionistas financian esta adquisición de terreno. Este terreno permanece en dominio fiduciario hasta que entre un tercero, como puede ser el banco sponsor del proyecto, y ahí lo que se hace es se restituye el dominio fiduciario para facilitar el acceso del banco sponsor y el negocio se siga llevando con total normalidad, como se ha venido haciendo en el país desde hace años. Tiene dos lados: el desarrollador inmobiliario, el que quiere hacer un proyecto inmobiliario, que consigue el terreno, ¿no es cierto? Y los inversionistas que ponen y se les dan estos títulos. Así es. Y cuando ya entra un banco sponsor, se cumple con la obligación,
los inversionistas cobran ahí, en ese momento. Correcto. Ese es el otro lado, ¿no? Por un lado, el desarrollador cumple con tener su terreno, hacer su proyecto, financiar ese terreno, poder hacer el proyecto, y por otro lado, los inversionistas que compran estos títulos o que pagan por estos títulos reciben después con un interés, por supuesto, con una ganancia, ¿no? Así es, así es. Y eso es súper interesante porque este perfil de inversionista o este tipo de instrumentos, como son los fideicomisos de titulización, que se estructuran para este objetivo, para este propósito específico que es la de adquirir el terreno, tiene bastante demanda en el mercado porque te abre el espectro de personas con las que puedes hacer este tipo de negocios o que te pueden financiar a fondos de inversión especializados, fondos de inversión no domiciliados. Hay mucho apetito del mercado extranjero por instrumentos bien garantizados en el mercado peruano, fondos mutuos y por supuesto inversionistas institucionales o inversionistas de alto patrimonio que andan buscando tener estructuras financieras con un colateral bastante atractivo como es el propio inmueble. Correcto, según señalas ahí, es un 70% el que llega a cubrir este fideicomiso, ¿no? El 30% tiene que ser... Es correcto, es correcto. Acá se pueden llegar a ratios de financiamiento del 70%. Si es que el negocio es bastante atractivo y el terreno lo amerita, también se puede llegar a ratios de financiamiento más altos. Eso está en función de cómo percibe el riesgo el inversionista. La diferencia lo pone el propio desarrollador, es su sangre, como dicen, ¿no? Así es, así es lo que se conoce en el mercado como el aporte. El aporte que da el propio desarrollador y se financia con lo demás, que es una gran parte del terreno. Entonces, sin mucho puede arrancar un proyecto inmobiliario gracias a este tipo de financiamiento. Así es, y eso es súper importante porque esto te permite, como tú bien dices, arrancar el proyecto inmobiliario adquiriendo la tierra sin necesidad de poder sacrificar patrimonio propio y poder destinar estos fondos que tienes de capital a el propio desarrollo del proyecto, como puede ser el anteproyecto, puede ser el tema de empezar la preventa o los gastos de marketing propios para poder hacer de que el proyecto empiece a generar ingresos. Otro término también inmobiliario, la compra de la tierra, ¿no? Que es comprar el terreno donde se va a hacer el proyecto. ¿Cuáles son los otros financiamientos en el mercado inmobiliario que pueden desarrollarse con fideicomiso de titulización? Lo otro que también se está utilizando mucho es el financiamiento de flujos futuros. Lo que haces tú es titulizas los derechos expectaticios que tiene este proyecto con respecto a los flujos que va a generar en el futuro. Lo usual en el país es de que un proyecto inmobiliario esté financiado por un banco sponsor, pero cuando este proyecto termina... Eso quiere decir, vamos a para los televidentes y los que escuchan, esos bancos, cuando tú ves el cartel de la inmobiliaria o del terreno o del proyecto inmobiliario en una calle de nuestra ciudad y dice, no, financiado por tal banco. Correcto. Eso es el banco sponsor, ¿cierto? Ese es el líder del banco que está metido en este proyecto que seguramente ha financiado al desarrollador. Así es, correcto. Pero este promotor inmobiliario tiene derecho sobre los flujos futuros que va a generar este proyecto. Básicamente, que es la devolución del capital que invirtió en el proyecto y las utilidades que va a generar este proyecto. En función de esas utilidades proyectadas es que tú puedes hacer un fideicomiso de titulización para poder emitir deuda que te permita acelerar el desarrollo inmobiliario del proyecto, poder culminar con tus compromisos de construcción y compromisos que tienes con tus compradores. Y sobre todo que esta figura no afecta para nada la relación que tiene el proyecto con el banco sponsor, ya que siempre va a estar subordinada a la posición preferente que tiene el banco en el proyecto. Ante cualquier problema. Ante cualquier problema, el banco es el que tiene una posición preferente entre las obligaciones contraídas por el promotor y el fideicomiso de titulización con sus inversionistas tienen una posición subordinada, ya que ellos se benefician básicamente del resultado final del proyecto. ¿Y qué evalúan ahí ustedes para poder valorizar el derecho expectaticio, digamos? La confianza, el proyecto, ¿qué evaluación se hace para poder valorizar o titulizar eso? Que sí, es un derecho que no existe, es algo expectaticio. Totalmente. Sin lugar a dudas, esto tiene que tener evidentemente sustancia económica. Estos flujos tienen que ser previsibles, tiene que haber certeza de su existencia o de que van a existir, es decir, el proyecto ya debería estar en una fase de avance bastante bien adelantada. Ya debería de existir el banco sponsor y ya debería de poder haberse culminado con las fases de anteproyecto de este desarrollo inmobiliario. Lo dijiste, pero detállalo un poquito. ¿Por qué necesito eso? ¿Por qué quiero flujo adelantado? Básicamente porque lo que utilizas acá es capital de trabajo o te haces de capital de trabajo para poder acelerar el desarrollo constructivo del proyecto inmobiliario.
Y es una manera bastante saludable de poder financiarte, ya que esto mejora además los ratios financieros del proyecto. Genera una mejor TIR y eso también hace que el proyecto se vuelva más atractivo para los inversionistas. El siguiente, títulos valores, ¿no? En títulos valores. Este es otro mecanismo de fideicomiso de titulización y de hecho no se conoce mucho, pero es el más tradicional de todos en general en el mundo y es muy específico en el negocio de habilitación urbana, de los desarrolladores inmobiliarios que hacen habilitación urbana, que venden los lotes o que venden terrenos y que hacen autofinanciamiento, ¿no? Y estos financiamientos están representados por títulos valores, que pueden ser letras o pueden ser pagarés, pueden ser físicos o pueden ser desmaterializados. Estos títulos valores se pueden titulizar también. Y sobre eso puedes conseguir financiamiento. Nosotros tenemos un caso de éxito de una empresa que hace habilitación urbana con quien empezamos en el año 2018 y a la fecha debe ir emitiendo aproximadamente 40 millones de dólares en fideicomisos de titulización, teniendo de colateral estas cuentas por cobrar representadas en letras o pagarés. Es estos casos de las habilitadoras urbanas, de los que venden lotes, ¿no es cierto? Así es. Totalmente formales, por supuesto. Acá siempre hablamos solo de formalidad. Habilitaciones urbanas que tienen agua, tienen luz, tienen pistas, veredas. La gente compra su lote, las familias compran su lote para construir su vivienda y suele ser que la propia empresa te dice a 12 meses, 24 meses. Esas acreencias, esas deudas son las que se titulizan. Así es. Así es, esas acreencias son las que se titulizan y es, digamos, el hecho de que tengas estas letras o estos pagarés facilita el proceso de titulización porque tienes un instrumento representativo de deuda que te permite poder llevarlas al mercado de capitales para inversionistas especializados en este perfil de proyecto, ¿no? Además es importante señalar que la persona que adquiere un crédito hipotecario o un compromiso con un habilitador urbano para compra de lotes son poco morosos, ¿no es cierto? Cumplen con sus obligaciones porque el sueño de las familias, el sueño de las personas es tener tu lugar donde vivir, comprar tu lotecito, en el caso de las habilitadoras, comprar tu departamento, en el caso de los desarrolladores inmobiliarios, y cumplen esas obligaciones con fidelidad, ¿no es cierto? Es correcto, es conocido por todos en el mercado y por el sistema financiero que este perfil de cliente tiene una mora muy pequeña y acá lo que se busca es de que esas cuentas por cobrar se adelanten para que la empresa pueda culminar de manera mucho más rápida con el proceso de habilitación urbana. Como tú sabes, la etapa inicial de habilitación urbana, que tiene que ver con el tema de desarrollar las servidumbres, requiere un flujo de capital súper alto. Entonces, muchas veces es difícil conseguir financiamiento en el mercado tradicional, el mercado financiero tradicional, para este tipo de proyectos. Para esos casos es que existe el mercado de capitales, que donde tú tienes estos activos, que son estas cuentas por cobrar, las puedes volver líquidas para que tu proyecto no sufra paralizaciones y no tengas que dilatar el proceso de construcción de tu proyecto inmobiliario. Así es, porque estas habilitaciones urbanas, esta venta de lotes que hacen las habilitadoras formales, que conocemos muchas, que están sobre todo asociadas a CODIP, a la Confederación, tienen que invertir muchísimo en obras de agua, primeramente en regular o sanear los terrenos, de inversiones potentísimas para llevar agua, desagüe, electricidad, hacer las pistas, las veredas, las adecuaciones y de ahí salir a la venta con los lotes. Entonces recuperar esa inversión o tener más dinero para cumplir con las siguientes obligaciones es muy potente. Hay un cuadrito donde desarrollas el fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Por favor, acá está. Esto está muy interesante para clarificar más aún tu exposición. Sí, este mecanismo, el fideicomiso de desarrollo inmobiliario, es un producto que desarrollamos en Acres y básicamente es un fideicomiso de titulización que hace actividad empresarial. Se usa mucho para poder llevar a cabo desarrollos en donde existe un socio, además del inmobiliario, que hace aportes de capital, ya sea de terreno o ya sea de equity. Para los fondos de equity este es el mecanismo ideal. Y acá básicamente lo que haces es metes todo el desarrollo del proyecto inmobiliario en cabeza del fideicomiso de titulización. Esto es muy saludable. ¿Por qué? Primero porque tienes a un tercero regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores que tiene que dar cuenta a ambas partes, al desarrollador inmobiliario y al inversionista. Todo esto, en este caso Acres, a quien tú representas, está regulado, chequeado, supervisado, ¿no? Claro.
Entonces es un ente controlado que se encarga. Eso es fundamental aclararlo. No es que entregas esto a alguien que por ahí pueda terminar siendo un problema. Por el contrario, te da la seguridad de poder realizar todo el negocio inmobiliario. Así es. Y no solamente eso, sino que Acres como entidad titulizadora se mueve en función de reglas específicas y claras que te da el marco regulatorio bajo el cual nosotros operamos. Eso es súper importante decirlo. Y acá lo que tienes es que este tipo de fideicomisos hace la actividad empresarial completa, es decir, hace las ventas, gestiona flujos de la preventa, puede contratar a los proveedores, es decir, las licencias también de construcción, las licencias que se tienen que gestionar ante las autoridades, las hace el propio fideicomiso de titulización y le pertenecen al fideicomiso, al patrimonio autónomo, y también, si es que fuese necesario, solicita el crédito ante la entidad bancaria, ante el banco sponsor. Y un poco lo que hablábamos al principio, en el negocio bancario se utiliza mucho el fideicomiso bancario o fideicomiso de garantía. Si hubiera necesidad de que este proyecto que está dentro de un fideicomiso de titulización tenga un fideicomiso bancario, el fideicomiso de titulización también lo puede constituir para poder brindarle las garantías de que el banco necesite y se sienta cómodo con esa estructura de financiamiento. Perfecto. Básicamente en este caso el fideicomiso funciona como una empresa. La salvedad es de que el desarrollador inmobiliario brinda, es como si estuviera brindando un servicio a este fideicomiso, con lo cual desde el punto de vista del inversionista es un doble seguro, porque si el desarrollador inmobiliario falla en alguno de sus compromisos, lo puedes retirar del proyecto y puedes cambiarlo por otro desarrollador inmobiliario. Con esto evitamos que si el desarrollador inmobiliario, que puede pasar, tiene algún problema, así es, ¿no es cierto?, el proyecto no se para. Así es. Porque el Acre, digamos, la titulizadora, se encarga de poner a otro que se encargue de cumplir. El desarrollador inmobiliario en este proceso es una herramienta más que es reemplazable ante cualquier situación porque el encargado de todo es el centro, que es el titulizador. Así es, eso es correcto, porque además recuerda de que todas las características y todos los temas que debe de tener un proyecto inmobiliario estarían protegidos dentro de la figura del dominio fiduciario que ejerce este fideicomiso de titulización. Con lo cual, absolutamente ninguna de las causas o de los problemas que podría tener el desarrollador inmobiliario van a impactar de manera directa o indirecta en el proyecto que está dentro del fideicomiso de titulización. Si el desarrollador inmobiliario tuviera embargos, esos embargos no tocan lo que está dentro del fideicomiso de titulización. Si el desarrollador inmobiliario tuviera investigaciones por lavado de activos o cualquier otro tipo de delito, eso no afecta al proyecto que está dentro del fideicomiso de titulización. Vendría buenísimo para los proyectos techo propio este modelo. Sin lugar a dudas. Que son proyectos grandes, de largo plazo, donde el desarrollador en un momento puede flaquear o tener un problema, el proyecto sigue adelante, las familias no pierden su inversión, no pierden el sueño de la casa propia y el Estado no pierde la inversión en sus bonos. Totalmente de acuerdo, porque además recuerda de que estos instrumentos se constituyen con un propósito específico. En el caso de los proyectos de vivienda de interés social, y qué bueno que lo tocas, lo importante es de que las personas, las familias reciban su casa. Entonces tenemos este instrumento que se puede utilizar con este propósito, con este objetivo, en donde pase lo que pase con el desarrollador inmobiliario, el desarrollo del proyecto inmobiliario y sobre todo el sueño de la casa propia de estas familias no se ve interrumpido bajo ningún concepto. Buenísimo, Julio. Oye, muchísimas gracias por lo que nos has expuesto. Creo que ha sido muy claro y cuento contigo para otras oportunidades seguir hablando de este tipo de instrumentos para el desarrollo inmobiliario. Al contrario, Alfredo, gracias a ti y gracias por el espacio para poder hablar acerca de este vehículo que es súper bueno para el desarrollo del mercado de capitales en el Perú y para el desarrollo del mercado inmobiliario. Gracias. Una pausa y volvemos. Me da muchísima alegría darle la bienvenida aquí a la Arena 1 de San Miguel para dar inicio
a la feria más importante del país en su edición número 20. Estamos convencidos de lo potente que es la vivienda formal para este objetivo. Seguimos en Diálogo Inmobiliario. Estamos ahora con Aldo Fuertes, él es gerente general de Core Capital SAFI. ¿Qué es SAFI? SAFI es la sociedad administradora de fondos de inversión. Estas sociedades se encargan de administrar fondos de inversión, que es lo que vamos a hablar ahora, de fondos de inversión. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Un gusto. Mira, cuando hablamos de desarrolladores inmobiliarios apalancados por fondos de inversión, tenemos que hablar del grupo Edifica, ¿no? Muy conocido, unos desarrolladores potentísimos que hacen cosas muy bien hechas, que son un ejemplo de su apalancamiento, es decir, de conseguir recursos para el desarrollo inmobiliario con el financiamiento con fondos de inversión. Cuéntanos de esta experiencia. Sí, bueno, Edifica tiene una historia de éxito efectivamente que puede compartir con los inmobiliarios, con el sector inmobiliario, de cómo más allá de ser un experto en el desarrollo del proyecto inmobiliario propiamente, cómo a través de la estructura de fondeo o el financiamiento, una inmobiliaria puede poner una velocidad importante a su desarrollo, a su expansión, finalmente, ¿no? Gracias a los fondos de inversión, Edifica tuvo acceso a un tipo de financiamiento diferente, mucho más ordenado, mucho más amplio y profundo, que podía ayudar a mejorar la estructura de capital de sus proyectos y con eso la velocidad y el alcance del desarrollo que ellos tenían en su tubería de proyectos, ¿no? Gracias a los fondos de inversión, Edifica logra finalmente organizar mejor a sus inversionistas. Ya había empezado con una red de inversionistas Friends and Family, gente que apostaba básicamente con préstamos, con mutuos dinerarios, una forma muy sencilla de apostar por un inmobiliario prestándole dinero. Edifica había hecho esto durante algunos años y tenía una red de personas, amigos, familiares muy fidelizadas en torno al buen desempeño como prestatario que tenía la inmobiliaria. Decide dar el siguiente paso, ya no solamente 5, 6, 8, 10, 15, sino ¿por qué no hacerlo esto más grande? Y con eso que la inmobiliaria pueda tener ese flujo de financiamiento que necesita para poder crecer más rápidamente. Como saben, el negocio inmobiliario tiene un componente muy importante en el lado financiero. Si no hay un financiamiento importante en un proyecto inmobiliario, la inmobiliaria va a estar limitada en su capacidad de hacer más proyectos en paralelo o consecutivos, ¿no? Entonces es muy importante para una inmobiliaria tener una fuente de fondeo continua diferente a la del típico préstamo, y un fondo de inversión en ese sentido calza perfecto y calzó perfecto en su momento en la historia de Edifica. Si bien hemos usado como ejemplo Edifica para el buen uso de un fondo de inversión, explícanos qué es un fondo de inversión, sí. ¿Cómo se gestiona, quiénes participan? Sí. Un fondo de inversión en sencillo, ¿no? Porque se puede entender también de una manera más compleja, técnica, legal, pero en sencillo es un capital que se reúne con el aporte de personas y se usa ese capital para una inversión o una estrategia de inversión específica. Por ejemplo, vamos a invertir en hacer una nueva torre residencial. Todos los que quieran poner dinero para poder financiar a una inmobiliaria en hacer una torre residencial pueden poner su dinero en este fondo. El fondo va a recaudar ese capital y luego se va a voltear y va a financiar a la inmobiliaria para hacer esa torre residencial, no sé, de 30 pisos, por ejemplo, ¿no? Entonces, un fondo de inversión es eso, recauda, es un capital constituido con el aporte de personas para una inversión específica. En el ejemplo que te he puesto es una inversión inmobiliaria, pero podríamos también recaudar capital para invertir, por ejemplo, de repente
en comprar estadios de fútbol, si es que estamos hablando, si seguimos todavía en lo inmobiliario, o de repente una inversión para salir a comprar acciones de empresas que cotizan en la bolsa, o para salir a comprar acciones de empresas que no cotizan en bolsa y que simplemente sus fundadores quieren ya vender la empresa familiar y quieren pasar al retiro. Entonces se arma este grupo de capital y desde ese capital recaudado se invierte en una estrategia que previamente se le debe haber explicado a los inversionistas de qué se trata. De manera que un inversionista que quiere invertir en lo inmobiliario estará buscando algunos fondos de inversión en donde les ofrezcan, mira, vamos a invertir en Residencial Lima, o vamos a invertir en casas de campo, o vamos a invertir. El fondo tiene una estrategia y el inversionista apuesta su dinero en esa estrategia. Hay una empresa que administra ese fondo, de hecho cobra una comisión por administrar ese fondo porque hay que hacer contabilidad, hay que hacer cuentas bancarias, reporte para los inversionistas, hay que estar controlando la inversión que ha hecho el fondo. Hay un trabajo y por eso la empresa que administra el fondo cobra una comisión y todas las ganancias que el fondo genera por la inversión son devueltas a los inversionistas, bueno, menos los gastos propiamente del fondo, ¿no? De manera que una persona puede indirectamente estar desarrollando proyectos inmobiliarios indirectamente de la mano de gente que sí es experta en lo que hace, pero a través de su fondo de inversión. Y una pregunta, cuando cualquier persona, porque puede ingresar cualquier persona a ser parte de este fondo de inversión. Sí, en realidad las limitaciones que tiene un fondo de inversión para aceptar inversionistas las pone el propio fondo. El fondo tiene un documento que es como los estatutos de una empresa, que se llama el reglamento de participación. En ese reglamento de participación se ponen las reglas de juego del fondo. El fondo puede establecer que en este fondo cualquier persona puede invertir desde $1, por ejemplo, ¿no? O también puede decir desde inversión mínima para este fondo desde $50,000. Entonces va a depender mucho de cómo estructura la empresa que va a administrar el fondo, este fondo, para ver quiénes o cuántas personas pueden terminar invirtiendo en un fondo de inversión. A veces hay fondos que se hacen que se diseñan específicamente para los grandes inversionistas, o sea, personas que pueden tener tickets de inversión muy elevados, porque de esa manera la regulación que se le aplica es una regulación un poquito más flexible, porque se sabe que quienes están poniendo dinero son gente de una capacidad patrimonial importante. Sin embargo, también se pueden armar fondos de inversión para las personas, como les decimos técnicamente, retail, o sea, personas de a pie, personas naturales como nosotros, que pueden, con el ticket mínimo que establezca cada fondo, invertir. Eso sí, hay que mencionar que la persona que ha sido invitada a invertir en un fondo debe ser consciente que lo que pone en el fondo va a seguir los riesgos implícitos de esa inversión. Me explico. Si el fondo va a invertir en financiar inmobiliarias para desarrollo inmobiliario, no significa que el fondo le promete al inversionista una rentabilidad asegurada o una rentabilidad determinada, sino va a estar la rentabilidad acorde a ese negocio financiero al que está entrando. Hay una pausa. Sí. Entonces el inversionista, la persona a pie que quiere invertir, sabe exactamente a dónde va a ir esta inversión que está haciendo. ¿Va a ir a tal proyecto de tal edificadora en tal lugar? ¿Es así el detalle o es un poco...? Sí, es una buena pregunta. Sí podría saberlo, depende cómo se estructura el fondo. Si el fondo de inversión se estructura para financiar un determinado proyecto, entonces el inversionista, a la hora de leer las reglas de juego del fondo, va a ver que este fondo va a ser usado para invertir en este proyecto. Sin embargo, lo más común es ver fondos de inversión que no financian un solo proyecto, sino diversos proyectos inmobiliarios. Con lo cual, dos caminos. El reglamento puede decir, vamos a financiar tal proyecto, tal proyecto, tal proyecto, y tú, inversionista, sabes que vas a entrar a ese tipo de negocio inmobiliario, a ese tipo de riesgo, o si no se sabe exactamente el proyecto, se pone como las características generales del proyecto. Por ejemplo, vivienda residencial aplicable a fondo Mi Vivienda. Vivienda residencial en Lima, top.
¿no? Se ponen algunas características, entonces el inversionista sabe que más o menos los proyectos, no más o menos, los proyectos deben cumplir esas características y debería por lo tanto ponderar el inversionista, bueno, va a ser en Lima Top, conozco la zona, sí, quiero meterme a este nivel de riesgo, a esta oportunidad de inversión, ¿no? Y el fondo tiene que respetar eso. Sin el fondo duda. tiene que cumplir con eso. El fondo, quien administra el Porque el fondo, administrador. debe cuidar que se cumplan todas las reglas de juego del fondo. Con lo cual, si el administrador invierte en casas de campo cuando el reglamento decía que era residencial Lima Top, va a estar en un problema de negligencia, ¿no? De incumplimiento del reglamento de reglamento de participación, y eso puede conllevar a responsabilidades importantes de esta administradora, porque está finalmente cumpliendo un encargo entregado, un encargo de confianza de los inversionistas. Y por ahí vamos. Mira, se han escuchado en algunos medios algunas complicaciones que han habido de algunos fondos de inversión que captan dinero y después no los devuelven. Habían algunos problemas. Y viendo ahí fondos regulados, no regulados. Ustedes, por ejemplo, Core Capital son una sociedad administradora de fondos de inversión regulada, entiendo. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Y qué pasó en estos casos que se han escuchado en los medios de comunicación? Sí, sin duda. Las personas tienen que reconocer, los inversionistas deben reconocer, y también los inmobiliarios deben saber que existen dos tipos de fondos de inversión en general según su nivel de regulación. El primer tipo es los fondos de oferta pública, que son fondos que están regulados, supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores. Son fondos cuya información completa es entregada al regulador, a la superintendencia, y cualquier inversionista, cualquier prensa, cualquier persona puede revisar la información del fondo, es decir, sus estados financieros, quiénes las personas clave, ¿no? El comité de inversión, mucha información sobre el fondo en la página web de la superintendencia. Por obligación se tiene que entregar esta información trimestralmente y luego anualmente, incluso estados financieros auditados por un tercero que valida que esos números son razonables. Este tipo de primer grupo de fondos, que se le dice de oferta pública, entonces, son fondos que tienen una regulación y supervisión estricta desde la Superintendencia de Mercado de Valores, a nivel del fondo y también a nivel de la administradora que administra, valga la redundancia, el fondo. Es decir, la super tiene un doble nivel de regulación y supervisión, a quien administra y al fondo mismo. Y hay información de quién administra y del fondo mismo disponible a todas las personas, a todos los inversionistas y en general a cualquier persona que entra a la web de la super. Entonces, la superintendencia regula, esto es importante porque tenemos que estar informados, ¿no? Los que quieren invertir, los que quieren vincularse a ese tipo de negocios y ser parte, sin quererlo, ser socio de un inmobiliario, ¿no? Mediante un fondo de inversión. Entonces, la Superintendencia de Mercado de Valores regula a la sociedad, a Core Capital, digamos en tu caso, y además a todos los fondos que ustedes crean. Exactamente. Está chequeando todo. A cada uno de los fondos de oferta pública está la superintendencia está supervisando, ¿no? Y tenemos una regulación que cumplir. Por ejemplo, cambia el gerente del fondo, hay que avisar inmediatamente a la superintendencia y con la super a todo el mercado, a cualquier persona, a los periodistas, a todo esto sale en la web, que ha cambiado el gerente del fondo, ¿no? Ha habido un aumento de capital del fondo, hay que avisar y todo esto se hace público. Entonces hay una transparencia y revelación de información importante en los fondos de oferta pública y que un inversionista puede sentirse bastante tranquilo de poder estar cuando quiera revisando información o encargando a su asesor, de ser el caso, que revise esa información porque ahí está su dinero metido como capital, ¿no? Ahora, tenemos el otro grupo de fondos que son los fondos de oferta privada. Esos fondos no tienen una supervisión directa de la Superintendencia de Valores y pueden ser administrados por dos tipos de empresas. Una administradora regulada y supervisada, como Core Capital, que pueda manejar fondos de oferta privada, y entonces ese fondo en ese caso solo tiene una supervisión indirecta, porque la super sí supervisa a la SAFI, al administrador de fondo, pero no al fondo propiamente. Entonces la superintendencia nos exige diversas
regulaciones, como por ejemplo, nunca debemos tener un capital social mínimo. A nosotros como administradores de fondos tenemos que también comunicar hechos bien importantes que ocurren en la administración de fondos a todo el país, a todo el mundo, en realidad desde la web de la superintendencia, ¿no? Entonces, hay ese nivel de supervisión, pero directamente la super no supervisa el fondo de oferta privada. Y el otro tipo de oferta privada es el que es administrado por empresas que se le llama coloquialmente sociedades gestoras de fondos, sociedades privadas gestoras de fondos, y son empresas que la puede constituir cualquier persona. No hay un capital social mínimo, o sea, literalmente uno puede constituir una sociedad gestora con 1.000 soles, 500 soles si quiere, y esa es la empresa que va a administrar tu fondo privado, o sea, a la empresa nadie la supervisa ni la regula, y al fondo nadie lo va a regular ni supervisar. Entonces, un inversionista, si es invitado a invertir en este tipo de fondo, debe saber que va a entrar a una estructura sin regulación ni supervisión, y dependerá de la confianza que tiene en quién está administrando ese dinero, que es el que tiene manejo de las cuentas bancarias del fondo. O sea, el administrador del fondo maneja todas las cuentas que tiene el fondo y puede movilizar las plata, debería hacerlo según lo que dice su reglamento, pero si no lo hace, no va a haber nadie externo como un regulador que supervise eso, a menos que la sociedad gestora privada decida, ya, voy a traer a un auditor externo, a pesar de que nadie me obliga porque nadie me supervisa, voy a traer a un auditor externo para que les diga a ustedes inversionistas que los números que yo les estoy diciendo sobre el fondo son verdaderos, pero nada las obliga, con lo cual va a depender de la libre voluntad del administrador del fondo para ver si tiene estos mecanismos de validación de la información que entrega a sus inversionistas. Entonces, un inversionista debe ser consciente que esto puede ocurrir. Y sobre el comentario que hiciste, efectivamente ha habido lamentablemente casos de malos manejos justamente de las cuentas de los fondos, de operaciones no contempladas en el reglamento que han desarrollado efectivamente empresas que no han estado bajo una supervisión estricta, o incluso estándola, han de hecho incumplido diversas obligaciones de revelación de información y diversas partes de sus reglamentos sobre las reglas del juego del fondo. Pero es legal, digamos. Sí. Los dos modelos son legales, solo que el inversionista tiene que tener ojo en verificar, en ver quién es, la confianza que le pone al proyecto o lo que está organizando este fondo. Por supuesto, en Perú se pueden administrar oferta privada y oferta pública, y es hoy por hoy perfectamente legal, solamente que el inversionista debe tomar su decisión de una manera informada, sabiendo que los mecanismos de decisión, control, monitoreo son diferentes dependiendo del tipo de oferta a la que se le invita. Perfecto. Ahí tenemos un cuadrito, ¿no? ¿Cómo se administra el fondo de inversión? A ver, coméntalo, sí. Aldo. Bueno, entonces, lo que les había comentado, el fondo es un capital que se constituye, ahí vemos la flecha azul con el aporte de personas, inversionistas, y luego ese aporte, el fondo de inversión se voltea e invierte en proyectos inmobiliarios, por ejemplo, o en activos inmobiliarios. El fondo puede salir a comprar en centros comerciales y vivir de los alquileres, y después de unos años vender el centro comercial y ganar con una plusvalía del metro cuadrado, ¿no? Evidentemente el fondo puede hacer cualquier otra cosa. Hay fondos, por ejemplo, que se encargan de invertir en vino, en arte, ¿no? En acciones, en criptoactivos. Puede desplegar una estrategia de inversión variada. Sin embargo, como el programa es diálogo inmobiliario, sí, entonces, el ejemplo tiene que ver con el tema inmobiliario, ¿no? Luego el fondo canaliza esta inversión a la inmobiliaria, y la inmobiliaria, ¿cómo recibe esta inversión? Eso está en la siguiente. ¿Cómo se controla, no? Sí. Para cerrar esta parte, luego que el fondo canaliza el financiamiento a la inmobiliaria, la inmobiliaria usa este capital y luego genera utilidades, obviamente, porque cree en el negocio y por eso está pidiendo financiamiento a los fondos, genera utilidades y ahí esas utilidades las devuelve al fondo, en sencillo, ¿verdad? Y luego el fondo
devuelve este capital más las utilidades a los inversionistas. Básicamente, ese es el flujo en muy sencillo de cómo opera un fondo de inversión. La siguiente, eso, ¿no? Estamos hablando de una estructura en donde podemos ver, en primer lugar, en la parte que está en morado, dos órganos que son los que toman las decisiones de inversión. En las decisiones de inversión, un órgano que toma las decisiones de inversión, que es el Comité de Inversiones, y el otro órgano que son los que toman las decisiones ya de fondo, del propio fondo de inversión, que es la asamblea de partícipes, es decir, la junta de los que han puesto el dinero en el fondo. Cuando todos los que pusieron dinero se juntan, al menos se deben juntar una vez al año. Entonces, los dueños del dinero, los inversionistas, se juntan eventualmente si quieren cambiar algo de las reglas de juego, entre todos pueden votar, y bueno, ese tipo de cambios, ese tipo de manejo bien macro del fondo se puede dar desde la asamblea de partícipes o asamblea de inversionistas. Y el comité de inversión es el responsable de tomar las decisiones de inversión, el que dice vamos a financiar a esta inmobiliaria o no vamos a financiar a esta, vamos a volver a financiar o ya no más. El que toma las decisiones de inversión es este grupo de personas que se llama comité de inversiones. Por eso el inversionista es bueno que si pone dinero en un fondo de inversión, sepa quiénes son los miembros del comité de inversión, porque ellos son los que van a decir a qué proyecto, a qué inmobiliaria, según el reglamento, va a estar canalizando los recursos del fondo. ¿Y quién controla esto? Bueno, ya les había hablado, para la oferta pública lo regula y supervisa la SMB, que es lo que vemos ahí arriba en rojo. Y por otro lado, los de oferta pública también tienen por regulación obligatoriamente que contratar a un auditor externo. Este auditor externo revisa los números del fondo y da una opinión si esos números reflejan la realidad económica financiera de forma razonable del fondo. Le da tranquilidad a los inversionistas de que los números que están viendo son razonables. Y finalmente, también, en la anterior, tenemos un grupo de inversionistas, un grupo de personas propuestos por los inversionistas que le llamamos comité de vigilancia, y son 3 personas, más o menos, normalmente 3 personas, está hacia el lado izquierdo del gráfico, son 3 personas que tienen el encargo de los inversionistas de estar vigilando que la administradora del fondo haga bien su trabajo. Eso es básicamente la forma como se decide y cómo se controla las operaciones de un fondo. Me pregunta, ¿y cómo va en crecimiento el financiamiento mediante fondos de inversión en el mundo inmobiliario? ¿Cómo ves en comparación de la región, por ejemplo, con los países vecinos? Sí, sin duda Perú anda rezagado en lo que es el protagonismo de los fondos en financiar proyectos inmobiliarios. Los fondos de inversión siempre han sido en mercados ya desarrollados jugadores clave para los desarrolladores inmobiliarios. Más bien en Perú el tema de los fondos ha ido paulatinamente creciendo, sin duda alguna, hasta hace algunos años, más bien hace pocos años, que los principales inversionistas de este tipo de fondos, que eran los fondos, las AFPs, los fondos de pensiones o inversionistas institucionales de largo plazo, más bien tuvieron un repliegue para poder invertir en estos fondos de inversión por diversas razones, por retiros de afiliados de los fondos, ¿no? Y necesitaban estar invertidos los fondos de pensiones en alternativas más líquidas. Un fondo de inversión puede no ser líquido y puede estar 2, 3, 4, 5 años, 6, 7 sin trasladar todo el capital invertido a sus inversionistas. Depende cómo se estructura el fondo. Entonces, las compañías, las AFPs han retirado su inversión en este fondo. Adicionalmente, también ha habido un repliegue de estos grandes inversores hacia otros activos internacionales probablemente mucho más rentables para el nivel de riesgo asumido, etcétera. Y eso hizo que los fondos tuviesen como un freno en su expansión de participar de negocios inmobiliarios de la mano de inmobiliarias. Sin embargo, eso
esa realidad ha sido complementada con otra realidad, la llegada de fondos de inversión cuyos inversionistas no eran estos grandes inversores, sino más bien personas naturales como nosotros, que están apostando ya no solamente en la cuenta de ahorros del banco como una forma de rentabilizar sus excedentes, ni solamente en bolsa como han ido algunos los más arriesgados, o en fondos mutuos, sino están empezando a observar a los fondos de inversión como una alternativa importante, sobre todo si es que están linkeados con el negocio inmobiliario, porque es un negocio que un inversionista común y corriente puede ver. Yo puedo ver cómo se hacen casas, edificios, y puedo entender más o menos cómo se va a generar la ganancia en mi capital. Entonces los fondos de inversión inmobiliario han empezado a crecer de manera interesante, de personas naturales, retail, afluentes o de alto patrimonio, que están diversificando la forma de rentabilizar sus capitales y están canalizando entonces de una manera importante ahora, o paulatinamente importante, capital hacia las inmobiliarias. Por eso es importante tener un mercado maduro, ¿no? Transparente, que la gente lo conozca sus empresas, conozca el desarrollo que hace, por ejemplo, CODIP, ¿no? Que los une, y ahí podemos saber quiénes están, quiénes trabajan por invertir, y también ser parte como persona natural de esa inversión, ¿no? Participando de fondos de inversión. Exacto. Uno puede comprar un inmueble como una forma de inversión, pero también uno puede tomar el rol de inversionista y ser más bien como un socio, entre comillas, socio cuasi capitalista, a través de su fondo, y ir de la mano de un desarrollador inmobiliario para desarrollar o para comprar un terreno o para hacer habilitación urbana, depende de la estrategia del fondo, y con eso rentabilizar sus excedentes asociados a rendimientos en el sector inmobiliario. Muchas gracias, Aldo, por estar en el Diálogo Inmobiliario. Una pausa y regresamos. Gracias, Alfredo. Muchísima alegría darle la bienvenida aquí a la Arena 1 de San Miguel para dar inicio a la feria más importante del país en su edición número 20. Estamos convencidos de lo potente que es la vivienda formal para este objetivo. Hoy en Diálogo Inmobiliario tuvimos a Julio Vázquez, gerente comercial de Acres Finance, que nos habló de qué, del fideicomiso inmobiliario, una herramienta muy potente para el financiamiento inmobiliario y también para cautelar los recursos de las personas que participan en un proyecto inmobiliario. Después, Aldo Fuertes, gerente general de Core Capital. Core Capital es una sociedad administradora de fondos de inversión que nos dijo que cualquiera puede terminar siendo un inversionista participando de estos fondos de inversión de un proyecto inmobiliario. Algo muy interesante para cualquier persona a pie. Buenísimo, y además algo muy regulado, muy controlado por la Superintendencia de Mercado de Valores, y que puede ser bueno para cualquier persona. Bueno, con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.